esta gráfica. Yo siempre la pongo aquí, porque esta gráfica explica todo lo que hay que hacer a lo largo. O sea, que esta gráfica, digamos que resume todo lo que ustedes van a leer de aquí para abajo. Entonces les hago ese mapa, digamos que este mapa estratégico de qué se trata esta lectura, para tratar también de ser como muy estratégico en la comunicación que yo les quiero ofrecer acá a ustedes, ¿cierto? Ustedes tienen una acción estratégica que va en el centro, pero ustedes vienen de la rúbrica 1. Ustedes vienen de la rúbrica 1 y esa rúbrica 1 presenta valores, ¿cierto? Esa rúbrica presenta valores. ¿Sí? Digamos lo que habíamos hablado ahorita, el componente ideológico. El componente ideológico. Entonces hay que buscar ya movilizar ese componente ideológico hacia un objetivo. En ese sentido buscamos un componente práctico y un componente particular de ese componente ideológico, ¿cierto? Entonces, los valores, fíjense por qué esos valores, mire que tiene tres vectores que miran hacia tres puntos diferentes. Fíjense que eso nos está diciendo que observa, ¿cierto? Los valores, ahí está el sujeto que observa. Entonces, los valores son ese componente ideológico y esa es la primera parte que ustedes ya traen de la rúbrica número 1, la creación del componente ideológico, la formación de un equipo multidisciplinario virtual y un componente ideológico. Fíjense todo el trabajo que ustedes ya han hecho y lo que hicieron fue este cuadrito. Ahí engranan ustedes de dónde vienen y esto es lo que van a hacer ahora. ¿Sí? Entonces ya uno teniendo eso claro, ya uno ya ve completamente para dónde vamos. ¿Sí? Porque lo que queremos es construir ahora la identificación y el propósito de la organización. O sea, ya tenemos un equipo, queremos movilizarlo de un punto A un punto B. ¿Cómo? Entendamos dos conceptos, dos conceptos. ¿Qué es la misión y qué es la visión? ¿Sí? Y yo sé que ustedes en sus clases de estrategia y en todas las capacitaciones en las empresas hablan de lo mismo. ¿Qué es la misión? ¿Cuál es la visión? En las pantallas, en las salvapantallas de todos los computadores de las organizaciones aparece. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cierto? Y de eso nos podríamos quedar hablando todo el tiempo, porque muchos autores mencionan, definen un concepto y otro de una manera distinta. ¿Sí? Inclusive en la misma lectura que ustedes tienen ahí, yo leo qué es visión y qué es misión, y, y no es exactamente lo que yo he visto en otras partes. ¿Sí? ¿Qué es visión y qué es misión? A mí me gustó mucho una definición, que yo fui una vez a un congreso en la Universidad La Gran Colombia, que lo organizaron hace como 4 años, y llegó un profesor de España que enseñaba estrategia, y él decía, la visión es un sueño, haga de cuenta que es un sueño del que usted no quiere despertar. ¿Sí? Eso decía él, me quedé pensando, y digo, ¿pero por qué? Es que la visión es una imagen, y si no, no se llamaría visión. Si usted ¿cierto? Si usted quiere, no sé, lograr un objetivo, usted se visualiza en él. Entonces, la visión es una imagen, y si no, no se llamaría visión. Entonces dice, bueno, sí, entonces la visión es un imaginario, porque si es una imagen, es un imaginario. Y si es imaginario, pues no tiene un límite de tiempo. Mejor dicho, es inmóvil. Mejor dicho, no está en esta dimensión espacio-tiempo, está en la mente y ahí se queda. Es como si yo les dijera, quieren ser felices, hay que llegar a la felicidad. Bueno, ¿y hasta cuándo? ¿En el año 2021? ¿22, 23, 24? No, no, yo no quiero dejar de ser feliz. Entonces esa es la visión, ser feliz. Eso no cambia, ¿sí? Si yo pudiera tener una visión, para mí una visión sería lograr un punto en el que yo me identifique, ¿cierto? Y sea capaz de transformarme continuamente. Esa sería, entonces definamos la visión en ese momento. ¿Qué tendría que suceder para que una empresa llegue a ese punto y en ese punto tenga la capacidad de ver cómo transformarse permanentemente? ¿Sí? Uno podría definir la visión así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como las coyunturas en la economía son cambiantes, como todo, sí, la economía cambia, todo cambia, la competencia llega. Bueno, es que nada se queda igual. La gente llega, la gente sale de las empresas, se lleva las habilidades,
Sí, teníamos una persona que hacía muy bien las cosas, esa persona se fue, entonces toca reemplazarla, capacitarla, entrenarla, bueno, etcétera. Las organizaciones suben y bajan. Entonces la visión sería ese punto donde yo me ubico y ese punto donde yo soy capaz de llegar, lograrlo, y en ese punto me transformo. ¿Y en qué punto yo me logro transformar? ¿Sí? Nokia, por ejemplo, era una empresa que se dedicaba a cerrar madera hace 110 años, a cerrar madera, talaban bosques, ¿sí? Y hoy venden, ni siquiera venden celulares, ya no los venden, vendían celulares, ahora venden una industria, ahora hacen satélites y partes de computadores y hacen otra cosa. ¿Cómo llegaron allá? Porque ellos entendieron que lo que tenían que hacer era una habilidad de transformarse permanentemente, ¿sí? De ese caso se puede hablar mucho, bueno, todo lo que hicieron con Nokia, etcétera. Esa empresa evolucionó, ¿sí? Talaban bosques, luego dijeron, no podemos talar bosques, entonces hagamos maquinarias, esa maquinaria la computarizaron, luego pasaron de hacer esa maquinaria a hacer otra, pasaron a las industrias de los microchips, las telecomunicaciones, salieron los celulares, salieron... Ese caso de estudio es fascinante, cómo ellos evolucionaron de ser una empresa muy rudimentaria a ser una de las empresas de más tecnología del mundo. ¿Cómo identifica uno eso? Porque uno tiene un punto de transformación. Piensen ustedes qué debería suceder en una organización para uno llegar a ese punto donde uno se pueda autotransformar permanentemente. Transformar, porque no sabemos cuál es el futuro. ¿Sí? La visión, ¿cuál es? Es que no es que adivinemos el futuro. La visión es que tenemos que llegar a un lugar en el que seamos capaces de vernos y transformarnos. Entonces, fíjese por qué es importante ese sujeto. Fíjese la importancia que es ese sujeto que falta. Porque el único que logra eso es ese sujeto. Porque los individuos se van. Los individuos se van, desaparecen. ¿Sí? O sea, las personas se van. Es ese sujeto que estamos creando el que es capaz de lograr esa visión. No somos ni siquiera nosotros. Ese sujeto que falta. Entonces, la visión, ahora la misión sí, ya esa sí es un plan. O sea, ya esa misión es, tenemos que lograr esto. ¿Cuándo? ¿Sí? Porque después de esto tenemos que lograr otra cosa. Entonces, esa misión, pues sí, esa misión sí está articulada con una acción estratégica. ¿Listo? Entonces, aquí empiezo a bajar en la lectura. Yo esta lectura me la sé y me la recé de memoria, entonces pues, no voy a bajar todo el tiempo. Yo voy a explicarles lo que dice la lectura de aquí para abajo. Porque ustedes lo van a leer. Y muchos de ustedes pues no la han leído, me imagino. Otros ya la leyeron, pero quieren que yo elabore un poco y eso ayuda mucho. Cuando el profe le habla de la lectura que él mismo escribió hoy y que los pone a leer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta acción estratégica, yo por eso no he bajado en la gráfica, ahí sigo en esa gráfica, porque, porque esta acción estratégica está articulada, articula la misión con el logro de esa visión. Aquí viene una cosa, ¿qué es el componente? Hay unos conceptos, miremos estos conceptos, ¿qué es el componente ideológico? El componente práctico, el ideológico ya lo trabajamos, el componente práctico y el componente particular, ¿sí? El ideológico sería lo que ya hicimos, ya de eso hablamos. El práctico sería ponerle verbos a ese componente ideológico. Hay que hacer cosas, hay que hacer, no nos podemos quedar pensando, hay que hacer, hay que agregarle verbos pues, donde podamos a ese componente ideológico. Alrededor de ese componente ideológico tienen que pensar en verbos, ¿sí? Dibujen ese componente ideológico y pónganle verbos alrededor, que hay que hacer, porque es un componente práctico, ¿cierto? Y luego particular es cómo cada uno de nosotros aporta en la construcción de ese componente práctico, ¿cierto? O sea, particular quiere decir cuál acción de cada uno de nosotros logra el objetivo que estamos buscando. Entonces, ideológico, práctico, particular. Pero ¿cómo se logra? Pues hay que tener otros tres conceptos que se llama el compromiso, la cooperación y el cambio. Normalmente yo estoy pensando es en el cambio, ¿sí? Por eso les hablo de que uno se lanza a veces por el final. Es como el que quiere vender, ¿cierto? El que quiere vender un producto quiere ofrecerlo ya, ¿sí? Quiere que la persona tome
a un llamado a la acción inmediatamente. Mire, el producto es este y vale tanto. Ya no ve la hora de presentarle la oferta, ¿sí? De presentarle cuánto vale, de mostrarle cuánto vale, ¿sí? Pero tiene que primero generar un proceso de educación. Nadie quiere comprar nada. Al final todos compramos porque nos educan, ¿cierto? Mire, esto se ofrece, esto es así, esto sirve para esto, mire las otras personas que también les gusta, ¿sí? Mire, ¿para qué le sirve a usted? No solamente que es bueno el producto, sino mire, ¿para qué le sirve a usted? ¿Sí? ¿Mm? Y luego le hace uno que sea atractiva la oferta y luego ya sí viene el llamado a la acción. Es un proceso normal, ¿cierto? Entonces es el proceso de la compromiso, cooperación y cambio. Ese cambio ya sería ese llamado a la acción del que estamos hablando, es hacer y lograr y llegar. Vamos a cambiar. Pero ¿cómo decide uno cambiar? ¿Sí? Porque establece un compromiso y una cooperación. ¿Sí? Entonces, fíjese cómo se empieza a articular toda esta teoría. Partimos de un componente ideológico. Y mire todo el tiempo que nos gastamos hablando de un componente ideológico, ¿sí? Y, y en este momento, fíjese cómo ya evolucionamos de ese componente ideológico y evolucionamos muy rápido, porque aquí estamos pasando de varias cosas. Entonces, vuelvo y repito, tenemos unos valores, identificamos una brecha. Esa brecha se llama la tensión creativa. Los quiero meter dentro de una tensión creativa. La tensión creativa es cuando yo identifico, tengo un equipo, estoy motivado y quiero buscar la manera de movilizar ese equipo hacia ese cambio. Pero entonces, ahí es donde viene el concepto de estrategia, porque la palabra estrategia no es lo mismo que un objetivo y no es lo mismo que una acción. La estrategia es la estructura que tiene tiempos, ¿sí? Que tiene organización y tiene varios objetivos alrededor. Entonces, la acción estratégica, ¿cierto? Eso me gusta mucho poder definir el concepto de estrategia, ¿sí? Fíjate todo lo que hemos hablado y hasta ahora vamos a hablar de estrategia, ¿sí? Todo el mundo utiliza la palabra estrategia muy rápido y por todo, y a todo le llama estrategia, y no. Mire, hasta ahora vamos a hablar de estrategia. Mire dónde se ubica la palabra estrategia en todo este cuadro. Porque nosotros ya tenemos una misión, tenemos una visión. Ahora pensemos, tenemos un componente ideológico. Ahora, ¿cómo vamos a cooperar entre nosotros? ¿Cómo nos vamos a ayudar entre nosotros? Tenemos un compromiso, una cooperación orientados hacia lograr un cambio, ¿sí? Normalmente yo estoy tratando de mover a todo el mundo hacia un cambio, pero ni hay compromiso ni hay cooperación, ¿sí? Entonces ahí es donde les hablo del componente motivador, ¿sí? El componente motivador es cuando yo he construido esos fundamentos para lograr el cambio. He logrado compromiso y cooperación, ¿sí? Entonces, si tengo eso, ya viene otra cosa, y es el sistema de objetivos. Porque ya tengo, ¿cierto?, la estructura de lo que quiero hacer. Ahora viene el sistema de objetivos. El sistema de objetivos significa, como yo siempre lo digo, si quiero construir este edificio o un edificio, estoy mirando un edificio, si quiero construir un edificio, yo primero compro el terreno. Después traigo las máquinas que abran ¿cierto?, el hueco para los pilotes, los cimientos. Y así, hasta que por último traigo la pintura y pinto el edificio y lo arreglo. Yo no traigo la pintura el primer día. Lo que quiero decir es que hay diferentes actividades, hay actividades, y esto es un concepto de la gerencia de proyectos. Hay actividades que son paralelas y hay actividades que son consecutivas. Hay actividades que yo puedo hacer simultáneas y hay actividades que tienen que ir paso a paso, o sea, consecutivamente. Las actividades paralelas son las que uno hace al tiempo y todo el mundo puede trabajar en una cosa al tiempo. Otras tienen que esperar a que una fase termine para continuar con la otra, ¿sí? Entonces, si yo pudiera establecer una diferencia de dos de esas actividades, y no tengo que llenarme de objetivos, pero si ustedes tienen 4 objetivos buenos y los ponen en esa estructura, más abajo, ustedes encuentran, por ejemplo, esta gráfica de los objetivos. Todo lo que ya he dicho, mire todo lo que ya he hablado,
y todo lo que he dicho ya lo dije en hasta este punto de la lectura. Por ejemplo, cuando uno se encuentra esta gráfica, ¿sí? Si yo quiero lograr el logro A, ese logro A se divide en B, pero es que el logro A se compone del C, pero el C se compone del E y el F, pero primero se hace el E y después se hace el G para llegar al C, ¿no? Que nos lleven al A, pero el A después se bifurca en B y C. Si yo pudiera tener una estructura de un sistema de objetivos que tuviera tiempos, ahí tengo estrategia, ahí ya hay acción estratégica. Porque esa gráfica incorpora todo lo que ya he dicho. Para yo poder tener una gráfica como esa ya tengo compromiso, cooperación y estoy movilizado hacia los cambios. Yo no puedo trabajar a la loca, o sea que tiene que haber ya tiene que haber ya un componente ideológico, práctico y particular. Porque más adelante ustedes van a ver en la lectura cómo habla de la misión y la visión. Y así como están esos objetivos ahí, se habla de la misión global, departamental e individual. ¿Por qué? Porque es coherente con hablar de ideológico, práctico y particular, ¿cierto? Global, departamental, individual, ¿sí? O sea, estoy fragmentando esa misión y fragmentando esa visión. Entonces, lo que al final tú tengo es un sistema de objetivos que tiene todo eso. Pero entonces, ustedes se lanzan a hacer objetivos, pero si hay cooperación, si estamos movilizados hacia los cambios, tenemos claro el componente ideológico, el componente práctico y particular. Sí, el componente práctico es qué cosas hay que hacer y quién las haría, quién es bueno para hacer qué. ¿Sí? Vamos a cooperarnos, usted va a cooperarme en esto y yo en esto. Sí. Entonces fíjense que todo eso se puede trabajar en el foro. Todo eso se puede trabajar en el foro. ¿Sí? Porque uno solamente habla, no puede, ya tenemos componente ideológico. Sí, bueno, ya tenemos, hablemos de un componente práctico. Hablemos de un componente particular. ¿Sí? Entonces ahora generemos motivación, hay compromiso, hay cooperación y nos vamos a mover hacia los cambios. Bueno, ahora sí miremos de todo este mapa, ahora qué hacemos, cómo hacemos un sistema de objetivos. Esto sí es pensar ya estratégicamente. ¿Y qué hemos pensado hacer? Bueno, pues queremos hacer este caso. Entonces, vuelvo y les digo, a mí me encanta cuando un grupo llega y coge papel y lápiz, abren un Google Meet y empiezan a pensar y después empiezan a llenar ese foro. Espectacular. Ustedes pueden hacer eso también, ¿sí? Es una manera espectacular de trabajar una cosa de estas, porque estamos construyendo un equipo virtual orientado en la creación estratégica. Esto es, esto es increíble, porque esto lo puede uno llevar a tener un equipo, lograr cantidades de cosas, pero cantidades de cosas en equipo se pueden hacer, ¿sí? Es fundamental poder construir esta estructura y les voy a decir por qué. ¿Dónde desemboca todo esto? ¿Cuál es la conclusión de este trabajo? Este trabajo quiere decir que ahí yo prácticamente tengo los conceptos de la estrategia, porque yo podría coger este sistema de objetivos donde ya, para hacer este sistema de objetivos ya tengo compromiso ideológico, práctico, particular, compromiso, cooperación, cambio, objetivos, sistema de objetivos, responsables. Quiere decir que yo puedo hacer un cuadrito. Un cuadrito. Si digo un cuadrito, es un cuadrito pequeño, genérico. A eso le llamo cuadro de mando. Pero es que lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo digo la palabra cuadro de mando, ustedes salen a conseguirme el cuadro de mando de la Fuerza Aérea, ¿sí? Que es un cuadro de mando que no lo entiende ni el diablo. O llegan y me traen el cuadro de mando de Avianca, o el cuadro de mando de Ecopetrol, o el cuadro de mando, como si a mí me interesara ver eso. O sea, es que ni a usted, es que ese trabajo no lo hicieron en esta aula, ese trabajo lo sacaron de la empresa y lo pegaron acá. Ese trabajo no lo hagan, no, si están pensando en eso, no lo hagan, porque les va a ir mal conmigo. No se vayan a traer un cuadro de mando de su empresa, un cuadro de mando que ya está hecho, que yo creo que ni quienes lo hicieron lo entienden, porque esos cuadros de mando son una locura. ¿Saben qué es lo que pasa? Que esos cuadros de mando ya están sistematizados. Y entonces, obviamente, pues lo que se trata es de medir indicadores y eso lo hacen mucho las empresas grandes para los planes de rendición de cuentas, ¿sí? Y son muy interesantes de ver, pero es demasiado, es demasiado. Yo lo único que quiero es un cuadrito donde ustedes pongan como en limpio lo que quieren hacer, porque entonces
podrían, si quieren, tendría un avance grande, la lectura lo dice, y yo creo que lo podrían, si lo quieren agregar, los indicadores anticipados. ¿Sí? Eso lo vamos a hablar más adelante, pero los indicadores anticipados es qué espero yo y qué logré. Pero no necesariamente tienen que ponerlo. Me interesa es que pongan como en limpio todo ese sistema de objetivos alrededor de, del componente motivador que les acabo de hablar y lo pongan en su proyecto pequeño. Me interesa es que se logre evidenciar, ¿cierto? O sea, es que esta es como una clase de filosofía, parece, porque lo que quiero es que ustedes entren conceptos estructurales de estrategia, estructurales, para pensar estratégicamente en la alta gerencia. ¿Cómo pensar la alta gerencia estratégicamente? O sea, mejor dicho, ¿cómo se define la estrategia en un entorno de alta gerencia? Eso es lo que yo quiero, o sea, esa es la estructura que yo les quiero fomentar en esta aula, ¿sí? En eso consiste, que ustedes puedan pensar de esa forma. Por eso se las pongo así, ¿sí? Es bien completo. Repito algo, ¿a dónde desemboca todo esto? ¿A dónde termina? ¿Cuál es la conclusión de este trabajo? En construir una política empresarial. Y aquí llega, política. ¿Qué significa la palabra política? La palabra política significa el poder en acción. El poder en acción. ¿Sí? Y eso es un concepto que logra cambios. Porque cuando hay poder en acción, pues esos son dos cosas que yo necesito para lograr cambios. Las sociedades necesitan la política, porque es el poder en acción, ¿cierto? Quiere decir que hay un consenso. La filosofía de eso es que hay un consenso genérico y hay una doctrina, ¿sí? Hay un componente ideológico, ¿cierto? Hay un consenso, porque pues todo el mundo votó por quien quiera que haya ganado, y hay una doctrina detrás de eso, o sea, hay una manera de pensar, y entonces la política logra cambios. En la política, ¿cierto? Sucede eso, pero la política también se da a nivel de las organizaciones. La política organizacional, ¿qué quiere decir? Que es totalmente el planteamiento estratégico, porque si hay estrategia, pues la política empresarial es muy sencilla, porque cuando uno ya tiene una manera de pensar, es muy fácil tomar decisiones. Rupert Murdoch, uno de los hombres más ricos del mundo, en un aviso que yo leí, decía que él ha decidido más veces, ha dicho más veces no que sí en su vida, sobre todo cuando se trata de negocios. Él dice, yo digo más veces no que sí, ¿sí? Porque él ya sabe en qué cosas no se mete. O sea, proponerle un negocio a él es difícil, ¿sí? Proponerle un negocio a él es difícil porque él dice que no. Porque tiene una política, tiene una manera de pensar, ¿sí? Entonces él sabe en qué no se va a meter. Él sabe qué no va a hacer, qué no quiere hacer. Eso es interesante, ¿cierto? Porque quiere decir que las decisiones se toman más fácil. Y aprender a tomar decisiones en la incertidumbre. ¿Cómo sé yo cómo tomar decisiones en la incertidumbre cuando tengo políticas? Este concepto es fundamental, ¿cierto? Porque a raíz de, si ya derivamos el concepto de política, pues ahí viene, se le puede agregar todo lo que ustedes quieren a partir de ahí, se le puede agregar tecnología, se le puede agregar sistematización, se le puede agregar automatización, sobre todo. De eso vamos a hablar más adelante, cuando yo tenga una política. Si no hay una política, tecnificar una empresa o hacer una transformación digital a una empresa de ladrillo, pues no va a ser bien hecha si no hay una política. Entonces, fíjese, todos estos son fundamentos que muchas veces los ve uno en seminarios de transformación digital, porque si la empresa no puede ser lo que era y pasa a ser digital y ya no es la empresa que era. Si no hay empresa, se vuelve otra cosa. ¿Sí? Y entonces eso se ha dado y se da mucho en los casos. ¿No? La empresa tiene una política y si tiene una política puede hacer transición. ¿Sí? Entonces, el tema de la política empresarial es fundamental, ¿cierto? Donde una empresa tiene un componente ideológico fuerte y se moviliza hacia unos cambios
esa empresa va a crecer. Esa empresa va a crecer. Estrategia es lo único que respira. Cuando uno entra a una, yo que trabajo, por ejemplo, lo he dicho antes, yo que he trabajado en varias universidades y entro a una universidad y yo siento en el ambiente cómo piensan allá adentro, ¿sí? Uno saluda a los profes y se da cuenta cómo piensan, cómo hablan, ¿sí? Sí, uno entra a la militar y siente otra cosa distinta, ¿sí? Ellos tienen otra manera de pensar, otra forma de... Eso es chévere. Y igual los estudiantes, uno ve cómo se van formando, ¿cierto? Se forman. Sí, por eso uno ve en los documentos maestros de las organizaciones y en de los planes académicos que hay una estrategia, hay un plan de formación, ¿sí? Hay una manera de orientar. Entonces, uno entra, por ejemplo, uno entra, yo que hice una vez un trabajo para Procter Gamble, todo el mundo se viste igual, todo el mundo se pone su camisa de cuello, hasta la señora, hasta las mujeres se ponen una correa ancha, unos pantalones de drill y unas botas. Y así se visten hombres y mujeres con un logo de la empresa aquí. Y me dice, hola, a nadie se le ocurre vestirse. No, todo el mundo se viste así. Como que esa es la... Y pues chévere, porque si así se visten todos, pues es un complique menos. Es como que se uniforman para venir a trabajar y pues hasta chévere, porque no está uno preocupado de nada más. Entonces uno ejecuta cosas si uno tiene claro quién es, quién es. Volvemos a lo mismo, es el sujeto. Ese sujeto que falta, ahí está ese sujeto que falta. Miren ahora, ya miramos esa gráfica transversalmente de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, ¿cierto? Misión a visión. Ya la miramos así, ahora miren la de arriba abajo, de valores a políticas. Miren la de arriba abajo, de izquierda a derecha. Ahora mírenla y es el mismo sujeto. Sigue siendo el mismo sujeto que falta. Ese es el hilo conductor. Pero ese sujeto antes tenía solamente valores y ahora tiene políticas. Ya es un sujeto, pero un sujeto fuerte. Tiene poder en acción. ¿Sí? Fíjense cómo es como educar un hijo, ¿cierto? Uno lo primero lo trae a este mundo y empieza con él y mire cómo lo vamos formando en equipo. ¿Sí? Ese sujeto ya tiene políticas. Si ustedes llegan a la rúbrica 2 al final, definiendo ese sujeto que falta, primero lo identificaron y ahora lo van a poner a caminar y a tomar decisiones. Ahí está, políticas. Las políticas es ese sujeto que falta, tiene poder en acción, es capaz de hacer cosas y es capaz de tomar decisiones. ¿Mm? Ese sujeto es el que permanece. ¿Mm? Fíjese cómo es muy fuerte, o sea, la teoría alrededor de esto es bien fuerte. ¿Por qué? Porque incorpora desde el principio el paradigma cuántico, porque ese sujeto es invisible, pero está ahí, lo sentimos, lo tenemos que sentir y ahora lo tenemos que poner a hacer, a trabajar. Es el paradigma cuántico, Profe, perfecto. Te escucho. Perdón, ¿me siguen todos o yo estoy hablando solo acá? Perdón, qué buenas pena con noches. ustedes. Sí, señor. Sí, Sí, señor. estoy Sí, bien. profe, Voy le a, estamos todos. Sí, profe. voy a dejar de compartir pantalla, voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, ahora sí los escucho. Profe, No voy a... gracias. A ver, los escucho, los escucho. Bueno, profe, le estoy entendiendo, ni casi, bueno, más o menos enfatizando todo lo que usted quiere decir y se lo hablo desde mi percepción. En la actividad número 1, la verdad, pues para mí fue algo perdido y siento que fue desgastante saber cómo íbamos a hacer todo el tema para al fin empezar a debatir, bueno, todo el tema de la 1, que espero me haya quedado bien. En conclusión, en todo esto que usted nos dice y según viendo la rúbrica, tenemos que hacer una empresa con misión, visión, objetivos, valores, acción estratégica o un organigrama de la empresa y una política empresarial de acuerdo a eso, basándonos en la lectura, en las lecturas, bueno, en el libro que usted nos entregó, como para no seguir, o sea, no seguir yo tan perdida, quiero que su merced me confirme y me diga objetivamente si es esos puntos, pues para yo empezarme a enfocar con mi grupo, porque lo que le digo, mire, para mí la verdad sí fue un poco desgastante y bastante perdido, porque igual tuvimos tutoría con usted, pero aún sí seguía yo como la línea, bueno, y si le coloco esto y no me da con el aporte que hizo mi compañera, cómo voy a cumplir ese plano, esa rúbrica que ustedes manejan. Uh -huh.
Bueno, ¿y qué día nos reunimos en tutoría nosotros con tu ¿El grupo? viernes? El viernes creo que fue, sí. El viernes. Ya hablamos un buen rato, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, pues yo le estoy, pues estoy leyendo la rúbrica y le estoy también colocando atención, pero quiero que sea como, sea un poquitico más conciso para yo poder entender y de pronto que no me quede la actividad dos mal, porque obviamente eso me va a perjudicar, pues no sé si soy solo yo o mis compañeros, si no han opinado, pero pues es como tanto el tema extenso que yo digo, bueno, a la hora será crear una empresa con mi grupo, misión, visión, objetivos, para que todo, pues para seguir la línea de la rúbrica y según el libro, porque en el libro nos habla de todos esos puntos, de que hay un organigrama, si hay un liderazgo, si hay, pues hay muchas cosas que van enfocadas a eso, a formar este plan que usted pues nos está explicando y según el mapa que yo estoy viendo, bueno, que estaba viendo ahorita. Pues mira, Stephanie, yo por eso quiero ver el caso de cada grupo, porque un grupo puede tener, ¿cierto? Puede tener unas ideas y nosotros tenemos otras y otros tienen otras, entonces pues las estamos desarrollando. Y por eso quiero estar pendiente de ustedes, permanentemente, permanentemente, ¿cierto? Porque yo sí quiero que estén ubicaditos todo el tiempo y vamos avanzando poco a poco. Y hemos avanzado muy bien con los grupos que nos hemos reunido, claro, ¿sí? Pero, claro, la idea es que lo más importante es que exista, o sea, que ustedes logren encontrar su hilo conductor todo el tiempo, no se despeguen Exacto. del hilo conductor. Sí, sí, sí. Sí. No, profe, yo te entiendo todo eso y obviamente todo este aprendizaje de pronto esto no va a ser perdido, sino simplemente es como para hacer un paso a paso y apoyarme en usted, porque bueno, pues es un poquito pues tedioso para mí porque pues quiero aclarar muchas cosas porque a mí me toca hacer 50.000 cosas al día, creo que como todos, pero pues quiero como llegar al conciso, si tengo que hacer este paso a paso según la rúbrica que los estoy viendo, que sus objetivos, todo en una línea de tiempo para poder crear mi empresa y que cuando usted reciba el primer informe o el segundo informe, esté bien formulada la misión, bien formulada la visión, los objetivos. Ujú. Sí, claro. Sí, ¿no? En eso estamos hablando, o sea, bueno, estoy haciendo la presentación de la lectura, ¿cierto? Y la lectura, pues lo que busca es que miremos, digamos, la concatenación de lo que sigue, ¿cierto? Fíjate que tú me decías que se trata de crear una empresa y darle misión y darle visión, ¿cierto? Eso era precisamente lo que estaba yo diciendo, que cuando dices la palabra empresa, ¿qué entiendes tú por una empresa? Para que estemos claros cómo delimitar de pronto el trabajo. Porque si tú estás pensando entonces ya en un negocio o en algo que tenemos que buscar, un negocio que sea, ¿no? Nosotros tenemos que buscar es un proyecto o una idea en común aquí que podamos movilizarla hacia construir cambios, ¿cierto? Construir un cambio, evidenciar un cambio, ¿sí? Y así podemos trabajarlo mejor. Pero claro, Stephanie, me interesa ver es el trabajo de tu grupo, cómo está avanzando tu grupo para poderlo retroalimentar. De hecho, pues voy a entregarles evaluaciones de su rúbrica 1 hoy. Mejor voy a hacer eso hoy para que tengamos esa retroalimentación de la rúbrica hoy mismo. Creo que es más importante también eso, que yo ya recibí la rúbrica 1, ¿cierto? Como la habíamos extendido un poquitico, pero ya la 2 está por el primero. Creo yo que otra cosa que también es buena y hacerla de una vez es darles retroalimentación de la rúbrica número 1. Porque yo qué hago? Yo llego y ahorita me meto al aula y empiezo a mirar trabajo por trabajo y les doy retroalimentación a cada trabajo, aparte de la que pues hemos hablado en grupo. Entonces eso también reduce muchísimo como la incertidumbre alrededor de qué va a pasar, ¿cierto? Cómo va la actividad. Entonces lo que voy a hacer es eso. Hoy mismo les voy a dar evaluación de la rúbrica número 1. Espero que ya todos la hayan entregado, ¿cierto? Para calificarles actividad número 1 y darles mi retroalimentación sobre cómo va
esa rúbrica 1, porque pues si hay una buena rúbrica 1, una buena retroalimentación de la rúbrica número 1, la 2 la podemos ya conocer mejor. De hecho, pues yo me he reunido ya con unos grupos que van muy bien en la 2, ¿cierto? Que ya van muy bien en la 2. Entonces, pues, por eso es que las salas son tan importantes, porque imagínense donde no hubiera salas y nos encontráramos aquí cada 8 días, no avanzaríamos nada. De aquí es mejor la sala y la asistencia permanente con ustedes, porque así yo me doy cuenta que sí vamos avanzando los que están desarrollando permanentemente. Entonces, yo les voy a dar hoy mismo evaluación de la rúbrica 1, perdón. Carlos, te escucho. Carlos, adelante. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, yo estoy de acuerdo con Estefanía, pues porque de todas maneras pues nosotros hicimos el trabajo y todo está basado en las lecturas, pero digamos ahorita me pone a pensar el tema de que toca colocar estos nuevos conceptos y aplicarlos en una nueva empresa, es bajo qué parámetros vamos a organizar la empresa o en qué tipo de empresa quiere que conformemos, porque de todas maneras pues los conceptos son muy claros, entonces pues tenemos que entrar a definir ciertas divisiones que toca conformar y va a ser mucho más complicado y pues sigo como en la duda de Estefanía, bueno, sí seguimos con la empresa porque igual hicimos el trabajo de la rúbrica, pero pues hablamos mucho más del trabajo en equipo, de que las cosas no se deben hacer en grupo, el tema de la lectura esta de, ¿cómo fue el nombre, profe? La primera lectura, la que estaba donde estaba, que tocaba desarrollar las 5 preguntas. Estos conceptos que se me dan ahorita, no los tengo presentes, pero entonces yo igual sigo perdido, pues igual hicimos el trabajo, pero bueno, entonces entramos bajo el cuadro que acabó de explicar el profesor, bajo esos parámetros vamos a organizar una compañía y qué tipo de compañía, porque igual vamos a enviar un organigrama de una compañía que, como el profesor lo manifiesta, no es una empresa que esté existiendo, sino que nosotros mismos la organicemos, la planteemos, ¿sí? Entonces, pues yo sí quisiera saber que me orientara un poquito más para ser más claros, porque pues depende eso también, no tanto el tema de la calificación, que es importante, pero sí también entrar como mucho más orientado, a decir, estoy haciendo las cosas como son y no voy tan perdido. Gracias. No, con gusto, Carlos, claro que vamos a trabajar sobre eso porque, como yo lo decía ahorita, el componente, recuerden lo que habíamos hablado en una actividad donde decíamos, no, es que el componente ideológico de grupo es el que nos debería sacar a decir nosotros, ¿cierto? ¿Qué potencial de realizar qué podríamos hacer? ¿Podríamos desarrollar qué tipo de actividad en equipo? ¿Cierto? Esa es la que me interesa, saber qué podríamos realizar nosotros en equipo como equipo, ¿cierto? No la actividad que yo quiera hacer, o supongamos que Carlos, por ejemplo, tenga una idea que él quiera profundizar, quiera desarrollar, ojalá sea algo concreto, no algo muy grande, y la quiera en el equipo. ¿Sí? Por ejemplo, profesor, yo diría que yo quisiera montar una empresa, una distribuidora, ¿sí? Es como el objetivo. Sí. Entonces yo tengo claro cómo funciona la distribuidora, tengo la visión, la misión, cómo funciona estratégicamente, internamente y cómo se maneja externo de la compañía y hacia dónde tengo que focalizar. ¿Por ese lado lo puedo hacer? ¿O tiene que ser algo en específico? Sino, tiene que buscar una empresa que se dirija bajo estos parámetros y tiene que ser con este tema como tal. Carlos, ¿tú ya le hablaste a tu grupo de tu distribuidora? ¿Ya ellos saben de eso? ¿Ya ellos saben lo que tú quieres hacer? No, señor, no. Ese, pues ahorita se me vino a la mano fue por el tema de que ya toca entrar ya tenemos el grupo conformado, tenemos claros ciertos conceptos y todo, pero entonces se me viene el tema de las distribuidoras por el tema de que sería una buena opción entrar a trabajar sobre eso, ¿no? No, Sí, no estoy diciendo que tenga que ser ese. pues Carlos, si es
el tema. Si esa idea te motiva, preséntasela a tu equipo, a ver ellos cómo la ven ahí, porque la idea es que todos aporten en ese proyecto. Si les gusta una distribuidora, pues y una idea, es que tener una buena idea, ¿sí? Yo te sugeriría, por ejemplo, que no pensaras en toda la distribuidora, sino un problema concreto que se pueda dar en el proceso de montar un negocio como ese, ¿cierto? Porque es que toda la distribuidora no tienes que salir a montarla en este trabajo, ¿sí? Tú identifica, por ejemplo, en qué consiste, y eso sería bien interesante para todos. Por ejemplo, Carlos pone un muy buen ejemplo. Carlos dice, es que queremos montar una distribuidora. Entonces, Carlos llega y dice, mire, una distribuidora funciona así, una distribuidora funciona con estos actores, diferentes actores, y al tener diferentes actores, Carlos puede decir, vamos a trabajar este actor, ¿sí? Actores, digamos, este tipo de proveedores, o esta problemática en la recepción de pedidos, o esta problemática en el momento, ya digamos, ¿sí? Del transporte, por ejemplo, o en el momento de la orden. No tienes que decir, vamos a montar toda una distribuidora, porque de pronto es un trabajo que puede exceder los límites. Tú puedes decir, así funciona una distribuidora. Este es digamos, el cuadro de una distribuidora. Pero a mí me gustaría con este equipo desarrollar, alrededor de este proyecto, me gustaría desarrollar esta parte. Y eso sería un trabajo espectacular. ¿Sí me hago entender, Carlos? Porque yo me gustaría que usted le propusiera a su equipo algo. Sí, profesor, claro, inclusive, pues, no estoy No sé si me diciendo hago nada, pero entender, no sé si me hago entender. sí, La sí, distribuidora no tiene que quedar montada ya, ¿sí? Sino que sí. tú digas, mire, una distribuidora, ese caso está muy bueno, Juan Carlos. Usted pone un ejemplo muy bueno y se lo dejo a todos para que también lo piensen de esa forma. Por ejemplo, Carlos dice, es que yo quisiera montar una distribuidora. Interesante, chévere. Entonces, ¿en qué consiste una distribuidora, cierto? Sí, Hay una señor. parte, ¿cierto?, de bodegaje, de clientes, ¿cierto?, de proveedores. Hay competencia, ¿cierto? Digamos que, ¿qué problemas se dan? Se dan. Y que, digamos, ahí se podría ver desde ese punto de vista, profesor, digamos, como vamos a ver una visión y la visión va a largo, mediano y corto plazo. O sea, que Sí, en mi visión para el 2025 es estar posicionado en el 50% a nivel nacional, 50% de las ciudades principales, por lo menos, ok. que debería cinco ciudades principales, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cali, esas cinco Mm, ciudades. Para el 2025, para la visión para el 2025, para el 2030 tiene que cambiar porque ya no tengo que estar en las cinco ciudades, sino por lo menos tengo que estar entre 10 y 12 ciudades como tal, como ejemplo. Lo otro, entonces ya entraremos a verificar lo que es el tema de la visión, las estrategias, cómo es el organigrama de la empresa, cómo se va a manejar la parte de logística, cómo se va a manejar el departamento de compras, cómo se va a ir el departamento de contabilidad. ¿Lo tengo claro o estoy totalmente desfasado? No, Carlos, está muy bien, está espectacular. A mí me gustaría que usted planteara, por ejemplo, pues decía, un cuadro, un mapa, una estructura de cómo es un negocio total de una distribuidora. Grande, en grande. Tú me estás hablando de vamos a alcanzar medio país en 5 años. Bueno, eso es un proyecto, ¿cierto? Pero entonces la idea sería, te lo digo porque te podría, digamos, limitar un poquito para que puedas avanzar en algo en ese proyecto tan grande, porque es que si tú quieres un proyecto de pronto demasiado, no quiero es que te metas en un proyecto que exceda los límites de esta clase y por pensar en lograr un proyecto, ¿cierto? Vas a como pasar de largo por la teoría que es más valiosa de pronto incorporar. Entonces lo que te digo es, esta es una distribuidora en grande. Mire, una distribuidora en grande, como tú me lo estás planteando muy bien, Sí, mire, está bastante estructurada, sí, pero digamos, yo diría que si hablamos de una distribuidora como tal, si le vamos a hacer un tema de consumo masivo, porque hay distribuidores de diferentes tipos de productos, sería una distribuidora de tipo consumo masivo, entonces hablemoslo de tipo local. Entonces, si le vamos a dividir en tipo de ciudad de Bogotá como tal o Cundinamarca, entonces vamos a sectorizar la ciudad. Entonces, ahí sí no sería a nivel Bogotá, sino para ser más realistas y más aterrizados, lo manejemos, lo sectoricemos la ciudad por como está ahorita Bogotá, por localidades. Entonces, vamos a abrir primero las localidades
que más creemos yo que más ponderan en tema de economía y consumo masivo, ¿sí? Entonces sería ya ir por ese lado, bueno, sectoricemos acá, miremos qué tipo de vendedores pueden ir a atender este tipo de clientes, estadísticas de tiendas que pueden haber por localidades. Promedio, una zona tiene mal contados 250, 300 clientes, que diariamente un vendedor manejaría una tendencia de visita diaria entre 40 y 60 tiendas diarias, con una venta mínima de 20.000, 30.000 pesos. Sí. Sí, Bueno, como lo tengo entonces, yo. pero fíjate cómo está, eso me gusta, Carlos, porque tú, por ejemplo, cogiste tu caso y estuviste, ya viste una distribuidora gigante y ahora estás diciendo que esa distribuidora puede seguir siendo gigante, pero vamos a enfocarnos en unos límites, para los límites de tiempo que tenemos, ¿cierto? Y vamos a definir acciones a tomar para un contexto, digamos, más limitado. Y obviamente que si las cosas quedan perfectas en pequeño, tienen potencial de volverse grandes después. Entonces, mírese qué interesante, por ejemplo, usted me está hablando de unas localidades pequeñas de Bogotá y piense usted en qué problemáticas se van a dar en ese pequeño caso de estudio alrededor de esa gran empresa de la cual tú vas a montar. Entonces, esa parte me interesa mucho más, ¿sí? Porque tú a eso le puedes aplicar componente ideológico. Tú le puedes decir a tu grupo, mire, la ideología es esta, ¿cierto? Queremos construir, ¿cierto? Cuando tú pensemos en ese sujeto que falta, tú vas a decir, ¿cómo podemos articularnos todos en función de lograr esto que yo quiero? ¿Cómo, dónde la experiencia y el trabajo y el conocimiento de todos ustedes podría aportarle a esta pequeña idea basada en una gran empresa, pero una pequeña idea para que todos podamos trabajar en ella, ¿sí? Y fíjese Profe, cómo se vuelve o sea como que en este caso el sujeto sería la empresa, el sujeto, a ver, o es la dirección que yo le voy a dar a la empresa. sí, en este caso el sujeto sería la construcción, ¿cierto? De la Ah, ok, y la estrategia. estructura, como el Es- cuadro, la estructura que yo le voy a dar desde arriba, desde donde tengo, digamos, del gerente general hasta la última persona que es mi operador, la persona que me va a entregar logística, los pedidos como tal. Ese es el sujeto como tal, ¿sí? el sujeto, sí, bueno, mire, el sujeto, en el caso que usted concretamente me pone, el sujeto es para dónde va esa empresa. Si usted le quisiera preguntar a alguien que viera esa empresa desde afuera, usted quisiera preguntarle, esta empresa, ¿qué es? ¿Para dónde va? ¿Qué quiere? ¿Por qué se está, sí, o sea, cuál es el propósito de esta empresa? ¿Sí? No de una sola persona, sino realmente que a dónde queremos llegar. Tenemos un componente ideológico que es qué es lo que nos define, qué nos define a todos, un sujeto que nos defina a todos, cómo estamos, El trabajo en equipo. el trabajo en equipo y qué pensamos y qué podemos aportar todos en ese proyecto que estamos, digamos, ¿cómo le diría yo? Como fragmentándolo de tal forma que esté concreto en una zona, por ejemplo, de Bogotá. ¿Sí? Y en esa zona de Bogotá hay una problemática que se tiene que resolver muy concretamente alrededor de la distribución de un producto, ¿cierto? Entonces ahora miremos cómo el talento de todos los que estamos en este grupo podemos aportarle a solucionar cosas. ¿Y qué Entonces, pensamos? ¿Y qué nos motiva? ¿Qué nos motiva? ¿Cierto? Entonces ahí viene el componente ideológico. Ahora, ¿qué cosas deberíamos hacer? Por eso vuelvo y tomo el caso. El caso tuyo está muy bueno, porque entonces yo digo ahora, bueno, entonces ahora si ya tenemos digamos, el componente ideológico, pongámosle verbos alrededor. Mire, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto para poder lograr que pasemos al componente práctico, porque entonces en el componente ideológico, lo único que yo estoy haciendo ahí en esto pensamos y este es el potencial que tenemos, pero pongámosle verbos. Entonces, mire, hay que comprar, no sé, producto, hay que comprar un inventario, hay que capacitar a unos vendedores, hay que hacer una cantidad de cosas. Ah, bueno, entonces sería el componente práctico. Ahora miremos en el componente particular. Bueno, ¿usted qué va a hacer?
Ahora usted qué va a hacer, ahora usted qué va a hacer. Ya estamos llegando al componente particular. Entonces, estamos migrando del componente ideológico práctico al particular, en el caso de tu distribuidora. Miremos entonces ahora qué nos motiva, ¿cierto? Vamos a ver, ¿usted me va a colaborar a mí? Miremos el compromiso. ¿Qué compromiso usted hace para colaborarme si yo estoy en el área de compras, si usted en el área de inventarios, o el otro en el área de facturación, el otro en el área de transporte? ¿Cómo nos vamos a cooperar? ¿Cierto? Compromiso. ¿Hay compromiso? Pues si hay compromiso es porque todos creemos lo mismo. Ustedes, ¿cómo me va a cooperar usted? ¿Qué información, cómo la necesito yo? ¿Qué necesito que usted haga para yo poder hacer? ¿Cierto? Cambio. ¿El cambio cuál va a ser? Pues el cambio es que tenemos que mejorar o tenemos que implementar la distribución en una zona pequeña de Bogotá. Es que yo no le voy a, pues, imagínese, usted me habla de Cali, Barranquilla, Medellín, Cartagena, uy, bendito Dios, ¿cuándo vamos a hacer eso en este No, país? sí, total. Lo otro es, también ahí Sí. podemos evidenciar debilidades y fortalezas. Hombre, claro, debilidades y Sí, fortalezas, porque yo, fíjese que hablamos del análisis situacional al principio, ¿cierto? Entonces, fíjese, me gusta mucho su caso porque su caso moviliza hacia los cambios un componente ideológico, ¿cierto? Se moviliza hacia los cambios porque está llevando su empresa, ¿cierto?, a hacer otra cosa, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué quiere lograr? No, pues a mí me interesaría que esta zona de Bogotá obtuviera el pan fresquecito por la mañana, porque es que, no, aquí no llega nada, aquí todo llega, entonces ahí ahí hay una pequeña misión por cumplir, ¿cierto? Ahí hay una pequeña misión por cumplir. La visión es ser una empresa que esté, mejor dicho, posicionada en el mundo entero. Bueno, esto está muy bien, ¿cierto? Pero la visión me gustaría más que todo que usted me la definiera en términos de cómo esa empresa va a llegar a un punto en el que va a crecer, va a transformarse y va a pasar a ser otra cosa. Pues va a ser así en el momento en el que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Ahí se está cumpliendo la visión, porque si todo el mundo está motivado, si todo el mundo está activo, si todo el mundo coopera, si todo el mundo se moviliza hacia los cambios, si todo el mundo tiene, cierto, un componente práctico, o sea, que sabe las cosas que hay que hacer, y un componente particular, o sea, sabe lo que me toca hacer a mí, no solo lo que hay que hacer, sino lo que me toca hacer a mí, ¿sí? Entonces, quiere decir que esa empresa está logrando la visión, porque la visión es transformarse, y si una visión de una empresa está cohesionada, se transforma, ¿sí? Entonces, ahí me gusta mucho porque la misión son cosas que usted hace, pero la visión es llegar a ese punto donde usted se está transformando permanentemente en su proyecto de su empresa de distribución, ¿sí? Entonces, a mí me gusta el caso que Carlos plantea porque el caso de Carlos puede ser el caso similar al de otros, ¿cierto? Entonces, esto es aplicable desde cualquier punto de vista. Carlos habla de su distribuidora, pero otros pueden tener una idea diferente. Vamos a ver si alguien, miramos a Catherine. Catherine, te cedo la palabra. Me habla, te escucho, Catherine. ¿Aló? Sí, profe. Aló, hola, profe. ¿Me Adelante, escuchan bien? Catherine, te escucho. A ver, quiero que evolucionemos para que Sí, no, digamos que con respecto conceptos. un poco a lo que estaban todos hablando y que hay unos compañeros que se sentían un poco perdidos, te quiero contar un poco, según la última reunión que tuvimos contigo hace un par de días con mi grupo, lo que nosotros estamos haciendo, porque ya empezamos a hacerlo, para, pues, digamos, dar ideas a los compañeros y adicional para que nos confirmes que es correcto. Nosotros no estamos partiendo de la base de crear una empresa nueva, sino que cogimos una problemática de las empresas en las que nosotros trabajamos. De hecho, en el foro lo que hicimos fue como que cada una diera ideas de qué problemática hay al interior de sus compañías y escogimos una de ellas, porque vemos que el primer punto es como tener una problemática y poderla formular. Y sobre esa problemática es que estamos trabajando la misión, la visión, los objetivos y posteriormente el cuadro de mando, de manera que podamos ayudar, digamos, a la organización a corregir de alguna manera esa problemática a través de generar como este paso a paso de la rúbrica. Entonces, así lo estamos haciendo nosotros y quiero que nos confirmes que lo estamos haciendo bien, porque claro, crear la empresa nos parece más dispendioso y con el corto tiempo que hay. Entonces, cogimos una problemática que hay al interior de una organización, tal cosa. Listo, sobre eso es que estamos trabajando los diferentes pasos para poder obviamente plantear soluciones a la compañía. Ya tú nos Excelente. dirás. Eso es así, Catherine. Perfecto. Es exactamente así como... Eso es que nosotros ya nos habíamos reunido, ¿cierto?
Y ustedes lo están. Eso es exactamente lo que yo estaba diciendo y lo que yo quiero que todos hagan. Me gusta porque tú puedes coger. Perfecto. Tú sabes qué es el aprendizaje basado en problemas y qué es la gerencia de proyectos también basado en problemas. Y tú estás exactamente haciendo lo que hacen las grandes empresas, ¿sí? Las grandes empresas a veces quieren, o sea, el error a veces que uno tiene es que quiero crecer como empresa y el crecimiento genera, o sea, todas las empresas se viven en función de las tensiones, ¿cierto? Entre yo más crezca una empresa, menor rentabilidad le voy a dar a largo plazo, porque más crecimiento genera más, o sea, yo crezco 1 metro a la izquierda y crezco otro a la derecha. Crezco 1 metro en ventas, crezco 1 metro en inventarios, en seguros, en arriendos, en transportes, ¿sí? Entonces, entre más crecimiento de un lado, más crecimiento del otro, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que las empresas hacen una gerencia basada en problemas. Entonces, Catherine dice perfectamente lo que es. Podemos identificar, por ejemplo, en una cadena de valor, ¿dónde podemos agregarle valor a esa cadena? ¿Dónde podemos agregarle, por ejemplo, conocimiento? ¿Dónde podemos agregarle tecnología? ¿Dónde podemos solucionar problemas de comunicación? ¿Dónde podemos invertir algo de dinero, ¿cierto? Para solucionar qué. Entonces, ¿cómo se identifican problemas? ¿Quiénes participan en los problemas? Eso es perfecto. Eso es perfecto. Las empresas crecen muchas veces si empiezan a atacar problemas específicos. Todos. Es como cuando estamos, ¿sabe cómo emprenden, por ejemplo, los japoneses el inglés? A ellos, para nosotros es fácil aprender el inglés porque el español es más o menos llevable con el inglés en muchas cosas, pero para los japoneses es el mundo al revés, es otra cosa. Ellos llegan y se estudian un libro y resuelven un cuestionario de 500 preguntas y entonces tuvieron mal 200, ¿cierto? Y luego estudian el contenido que le pertenece a esas 200 preguntas en las que se equivocaron. Y vuelven y toman el examen y esta vez se equivocaron en solo 100. Y vuelven y toman otro examen que les escoge preguntas diferentes, pero sobre la misma temática en la que se equivocaron, ¿cierto? Y vuelven y toman otra vez el examen. Y vuelven y lo toman. Y cuando ya lo han tomado como 5 veces, presentan el examen y sacan 100. No se equivocan en nada. Eso es una disciplina muy grande, ¿no? Porque nosotros tenemos la tendencia de decir, pues sacamos 60, pasamos. Y entonces ya sabemos. Ellos no. Ellos dicen, si saqué 60, aquí que me falta 40 para sacar 100. Entonces ellos es el aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? Tomé un examen, me equivoqué en tantas, tómelo, y después ese examen, les ponen cualquier examen y en todos sacan 100, porque ya cubrieron todos los temas que le corresponden a ese examen, con diferentes preguntas, ¿no? Entonces eso te lo hago como ejemplo para decirte que eso es exactamente lo que ustedes pueden hacer. De eso hablamos ya. Lo que pasa es que con muchos de pronto no habíamos hablado, no se había dado la oportunidad, pero eso es exactamente lo que hay que hacer, ¿sí? Tú puedes migrar ese componente ideológico y empezar a aplicarle, y entre más concreto sea el caso, entre más pequeño, ¿sí? Mejor vas a poder implementar toda esta lectura, ¿sí? Yo sé que hubo un reto durito alrededor de decirles, no, que vamos a utilizar el paradigma cuántico, el paradigma clásico. Este profe que está hablando, yo lo entiendo, eso no es así nomás, tranquilos. Pero por eso yo también quiero estar aquí al lado de ustedes, para que esto no se vaya a perder, ¿sí? Y voy a ponerme entonces a calificar esas entregas de una vez, porque también creo que sería más estratégico de mi parte sentarme a calificarles esto, ¿sí? Porque ya la entregaron, para que reduzcamos cualquier nivel de incertidumbre que se pueda dar. Eso creo que me voy a poner a hacer ya mismo, ¿sí? Para que estemos claros. De pronto no acabe esta noche, pero empiezo y acabo a punto mañana temprano. Entonces, me gusta la sesión de hoy porque lanzaron ideas y lanzaron, por ejemplo, quién ya ha avanzado por un lado, quién de pronto tiene una idea de un negocio, y eso es bueno. Ahí me gustó porque logramos como aterrizar un poquito el desarrollo del trabajo, ¿sí? Pero a ver, yo estoy listo. De pronto mañana un poquito difícil, de compromisos familiares y todo, pero escríbanme al chat. Si no alcanzo,
El lunes voy a estar disponible todo el día para ustedes. De pronto a las 7 de la noche sí voy a estar ocupado. De momento entre 7 y 8 y media, de pronto estoy ocupado, pero pasadas las 8 y media estoy disponible para ustedes. Y le trabajamos un ratico si alguien tiene preguntas. Esta franjita de las... O igual ustedes están como en clase a esa hora, pero yo en la franjita de las 7, de 7 a 8, voy a estar ocupado esta semana, ¿sí? Pero de esa franjita puedo estar disponible arriba y abajo, ¿sí? Entonces, chévere. Hoy, por ejemplo, me reuní con un grupito como al mediodía, muy bueno también, ¿sí? Entonces, estoy pendiente. Yo no los quiero abandonar un minuto aquí con esto porque quiero acompañarlos lo que más pueda, ¿sí? Y vayan trabajando lo que hablamos, vayan poniéndolo en el foro, para que vayan haciéndolo. La mejor idea sí es trabajar, ¿sí? En equipo todo el tiempo, ¿sí? El que se sienta por ahí perdido es porque de pronto está un poquito solo con su equipo, porque es que esto en equipo sale, ¿sí? Esto es para hacerlo en equipo. Hoy en día todo es en equipo, ¿no? ¿Sí? Las plataformas de software, todo lo desarrollan para que se pueda trabajar en equipo. Hoy en día nada lo hacen para que uno trabaje solo, todo es en equipo. Entonces, yo les sugiero es buena lectura y reuniones en grupo, por Google. Y entre ustedes, y construyan equipo todo el tiempo, porque si se empiezan a sentir solos, es porque está faltando equipo, ¿sí? Ojo con eso, porque de pronto está faltando equipo, ¿sí? Yo no he dicho que yo soy perfecto, ni que me las sé todas, ni que, mejor dicho, no. Pero precisamente el material está es para que lo abordemos todos. Metámonos al equipo. Cojámosle, por ejemplo, una disciplina de, oiga, mientras esto lo dejamos claro, hagamos una reunioncita por Meet. Equipo. Y ahí va saliendo. Te escucho, Jorge Iván. Adelante, Jorge Iván. Profesor, buenas noches. Hola, Jorge Iván, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Profesor, a mí todavía me genera duda en el foro para participar, ¿en qué sentido, o sea, a qué se refiere el profesor en ese momento de intervenir en el foro? No sé si vamos a hacer un trabajo ya, digamos, de la empresa que se va, digamos, como a establecer. No sé para qué el foro sería la intervención. No es foro, es Sí. sala. Bueno, listo, ok, la sala. Sí. ¿Para qué sería en esta sala? No, para que Concretamente, estén en grupo, para que estén en equipo, todo el tiempo. sí, Porque señor, pero si están haciendo un trabajo, pues ustedes van avanzando, miran la rúbrica. Es muy importante mirar la rúbrica y mirar la rúbrica entre todos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la rúbrica, por ejemplo, como les decía ahorita, si ustedes miran la columna 5, ¿cierto? Se pueden ayudar entre todos en asegurarse de que la columna 5, por ejemplo, cada etapa la están dejando terminada, ¿sí? Supongamos que a mí me llega un trabajo y yo vi un trabajo y yo miro el foro y ahí no hay nada. En algún lado se tuvieron que haber reunido, en algún lado, si el trabajo fue en equipo, sea por celular, sea por donde sea, en algún lado tuvieron que haber hablado entre ustedes. Entonces, sería muy, sí, que quedara algo registrado en algún lado como para saber que ha habido de equipo, o sea, para que vamos... Y eso es para ayudarles, a menos de que tu grupo me diga, mire, estamos haciendo esto, y yo les digo, bueno, pero una síntesis de eso se puede ir poniendo en la sala, porque para eso se creó la sala, ¿sí? Sí, para que haya algún registro, ¿sí? Para que haya... Pero no sé, dime tú qué es lo que estás haciendo, pues si tú me dices qué es lo que estás haciendo sí, que te queda duda de por qué no el foro, pues te escucho, no sé qué, o sea, cómo lo estén haciendo, Jorge Iván. sí, profesor, porque nosotros hasta el momento nos hemos reunido, pero pues la primera rúbrica que se desarrolló con el grupo de trabajo, era más enfocado como a los aspectos generales, las características que tenemos nosotros como equipo, y cómo podemos ir organizando, pero la verdad nosotros no se ha establecido, digamos, una idea de negocio, viéndolo en términos más de emprendimiento, ¿sí? Entonces, por eso
quedaba como un poco inconcluso con respecto a, bueno, pero a qué se debe la sala. Pero bueno, ya teniendo algo un poco más claro con respecto a lo que me acaba de decir el profesor, entonces comenzaremos es como a trabajar, darle a la sala como una dirección con respecto a lo que se quiere lograr. No, pues mira, fíjate que lo que tú decías, que una idea de emprendimiento, fíjate que es interesante lo que tú dices, porque no tiene que ser necesariamente una idea de emprendimiento en función de, si entiendo bien, idea por emprendimiento es la creación de un negocio, una pyme o una startup o algo así. Lo que Exacto. decía Catherine ahorita, lo que decía Catherine ahorita. Y mira, en las empresas problemas es lo único que hay por resolver. Si me hago entender que Claro. ustedes ya tienen para ir a salir a buscarnos un negocio nuevo. Entonces, sería muy adecuado coger y presentar todos una problemática que se pueda resolver y que no sea un trabajo extenso, sino que si la problemática se puede resolver analizándola entre cuatro y mirándola, ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo? O sea, sería mucho más alcanzable el proyecto de esa forma. Y cuando uno hace esas cosas así, son escalables, son escalables. Sí, Listo. Carlos, vamos, pues escuchemos a Gracias, Carlos un profesor. segundo. Con gusto, Iván. Escuchemos a Carlos a ver qué nos Sí, dice Carlos. profe, bueno, ya escuchando a la compañera también la intervención que hizo, Ujú. entonces es más aconsejable es ir a buscar una empresa que tenga alguna problemática o no necesariamente una problemática, sino que nosotros le podamos brindar una asesoría en donde al escucharlos a ellos decir qué falencias tiene, tienen ellos y mirar cómo está estructurada su empresa, eh, esta pyme, y asimismo darle una orientación y digamos si ellos ya tienen una visión o una visión, poder entrar a estudiarla y también hacerle una retroalimentación a esta para no desgastarse uno o sea, en generar empresa y saber algo que realmente pues puede quedar en el papel, pero si podemos entrar allá a una pyme y poder entrar y buscar estas debilidades y fortalezas que tiene, pues va a ser mucho más fácil el trabajo que toca entregar. Hombre, claro, yo te lo digo, yo pienso que sí, si tú analizas esto desde un punto de vista, ¿cierto? Más ejecutivo, ¿cierto? Tú empiezas a decir, miremos esta teoría que tenemos y miremos un problema alcanzable, abordable en el contexto en el que estamos. Ese trabajo tiene solución muy rápido, ¿sí? Eso es. Yo no voy a calificar el trabajo más largo, no, ni el que esté más, no, ni necesito que se traigan, tampoco se vayan a traer el cuadro de mando de Avianca, ni el de la Fuerza Aérea, ni el de nada de eso, como les dije ahorita. No, organicen los conceptos alrededor de una problemática específica. Y puede ser una problemática en el trabajo que ustedes ya hacen. No tienen que salir a buscarse una empresa que les muestre un problema. Ustedes, es que por eso es que el foro, la sala es tan buena, porque es que, por ejemplo, uno dice, ¿yo qué hago? ¿Yo a qué me dedico? Y el uno le pregunta, ¿y qué problemas tiene? No, pues yo tengo este problema laboral, este problema se da en mi empresa de esta forma. Y el que viene de afuera le puede preguntar, ¿y eso cómo es? Pues el problema es así. Oiga, ¿y por qué no lo buscamos resolverlo? Resolvámoslo. Entonces empezamos, y alrededor de eso ustedes pueden definir todo el caso de estudio que estamos planteando acá, porque estamos abordando una dinámica singular y ahí construyen un caso de estudio con algo que alguien esté viviendo. Entonces, cada uno puede mencionar, ¿cierto? Un obstáculo, una limitación, la ausencia de una solución, el desconocimiento sobre una oportunidad, ¿cierto? O una debilidad que exista, que esté reconocida, ¿cómo la podemos minimizar, ¿cierto? Todo eso, pues, puede darse de una manera bien interesante así. Entonces, fíjense que ustedes tienen casos para resolver en las manos por montones, o sea, y yo lo sé. Aquí ustedes no tienen que decir, ¿y ahora qué hacemos? Porque es que yo lo sé. Yo hablé con todos ustedes en la entrevista y ustedes articulan cantidades de cosas. O sea que problemas es lo único que ustedes tienen para resolver.
¿sí? Entonces ahí sí tenemos que traer el contexto en el que estamos, si queremos. Ustedes ya en su trabajo tienen cantidad de cosas, cada uno puede plantear una idea, mire, yo tengo este problema que me da vueltas en la cabeza, yo tengo este otro, yo tengo esto, ¿en cuál podemos enfocarnos de todos? Oiga, en este podemos trabajar todos juntos. Así igual como cada uno encontró un componente ideológico práctico y el componente práctico también puede salir así, ¿cierto? Porque ya estamos buscando es poner ese componente ideológico en acción. O sea, la solución la tienen o sea, la temática está en manos de ustedes, porque ustedes lo único que viven es problemas en sus trabajos, ¿cierto? Entonces, fíjese cómo si ya hablamos del componente ideológico, alrededor de yo a qué me dedico, yo qué hago, yo quién soy, yo qué he estudiado, y se combinan entre ustedes y dicen, oiga, este grupo tiene potencial como de hacer esto, de hacer lo otro, este grupo puede ser así, ¿sí? Luego podemos, oiga, mire, yo tengo esta problemática en mi trabajo, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, tengo una problemática concreta sobre esto, sobre esto, sobre esto, y los dos los dicen, me gusta el problema suyo porque su problema se puede abordar así, porque yo lo escucho a usted, entonces yo miro y el otro dice, pues este también, ¿sí? Y entonces ahí dicen, oiga, ¿por qué no solucionamos este problema? ¿Sí? Eso sería, ahí puede salir perfectamente un trabajo. ¿Sí? Fíjense que ustedes ya viven unas dinámicas presentes, reales, no tienen que hacer cosas, no estoy hablando de que tengan que salir con cosas, ¿sí? Un emprendimiento enorme y todo eso, pues no es necesario. No es necesario. Porque es que si uno aprende a resolver un problemita, eso se puede volver un negocio también. Se puede volver un negocio. Entonces, básicamente sería eso. No sé cómo la ven ustedes ahí. ¿Sí estamos bien? ¿Estamos claros en eso o no? Sí, señor. Mejor. ¿Estamos mejorando o no? Posible que no. No, sí, profesor, muchas Sí, gracias. profe, Ya ya nos ha claro. quedado Sí, muchas es que cosas no claras. tiene- Ya con eso sí, muy amable. Mejor, chévere. Claro, yo estoy disponible, ¿listo? Por favor, Skype, vamos hablando, eso motívense, que eso, el lunes todavía estamos a tiempo de resolverlo para que hagamos cosas. Vayan avanzando en el foro, en la sala del grupo, apóyense en su grupo, apóyense en su grupo. Yo veo que hay grupos que lo están haciendo muy bien porque yo veo que se reúnen conmigo después de que le han dado vueltas y vueltas a algo y chévere, y después yo llego y digo algo, sí, es por ahí, sí, porque claro, ya ustedes tienen, sí, tienen su entorno bien definido. Entonces, ahí les dejo la inquietud, no sé si soy bueno para algo más, ustedes me dirán, Gracias, profe, muy ¿todo bien? amable. ¿Todo bien? Perfecto, entonces Gracias, voy a profe. ponerme a calificar ahorita exámenes, ¿listo? Gracias, profe, hasta luego. Bueno, Gracias, Sí, profe. profe, Buenas noches. de pronto, profe, hacerle la recomendación de la calificación, porque en base a eso vamos a tener más nociones y más claridad correcto. de ver por dónde nos podemos encaminar para el sujeto que nosotros hallamos en la primera entrega. Con gusto, claro que sí. Podemos hacer, Muchas gracias, profe. ahorita hacemos eso y Vale. les prometo que de hoy a mañana te salen las notas, ¿listo? Vale, gracias, profe. muy Gracias, amable. profe. Bueno, con Gracias. gusto. Feliz noche, adiós Bueno, a todos. gracias a todos. Bye. Hasta luego.